Buenos días, buenas tardes. Me llamo Dan Wensing, soy CEO de ITH. Es un placer estar aquí con ustedes hoy y a mí me gustaría darle las gracias a Fede Palma y a Ceni Palma por esta reunión. Entonces com- voy a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a mostrar las diapositivas mientras me dirijo a ustedes. Quiero asegurarme de que puedan ver mis diapositivas. Sí, estamos viendo su presentación. Bueno, ITH, esta iniciativa del comercio sostenible es algo que tenemos en Holanda y también alrededor del mundo, incluyendo Colombia. Y nosotros tenemos unas asociaciones para tratar de ayudar en el cambio en aceite de palma, coco, café y otros cultivos, y también en la parte de paisajes. Y la idea es trabajar en alianzas con el sector privado, sociedad civil, iniciativa con los productores, y podemos lograr así los cambios que queremos ver. Ese es nuestro mandato global, trabajar en eso, y lo hemos hecho durante 12 años y ahora hemos estado también en Colombia durante un tiempo. Y es una de las primeras acciones en Colombia, era una asociación con Fede Palma y con Ceni Palma, y estoy muy emocionado con eso. Ahora, hablando sobre el mensaje clave de hoy, quiero decirles que esta es nuestra visión sobre el desarrollo sostenible, y donde tenemos los nexos entre la producción sostenible de todos los commodities y los productos, la restauración del ambiente, la reforestación de los bosques, y también la inclusión de los pequeños productores con los mercados, con las entidades financieras. Si nosotros logramos ese balance, entonces nosotros vemos que podemos lograr unas asociaciones. A mí me gustaría darles algunos ejemplos de esto alrededor del mundo, y también unos ejemplos en Brasil. Incluye la producción, protección e inclusión. Y tenemos aquí el caso de esta provincia en Indonesia, y vemos que ahí tenemos lo de la turba, y vemos el cambio, el impacto del cambio climático. Muchos de los bosques en West Kalimantan son de propiedad de las comunidades, son bosques de los pueblos, y trabajando de manera conjunta con esta comunidad, nosotros les permitimos ganar u obtener el título de la tierra y comenzar a desarrollarla. Con la comunidad ha escogido un camino de desarrollo diferente a los negocios como lo hacen siempre, y la idea es que la turba y los bosques se conviertan en unas concesiones grandes. La comunidad ha decidido salvar sus bosques y solamente desarrollar los bordes de los bosques. Entonces, la idea es que esto les ha ayudado a darlo a los mercados globales y locales, como por ejemplo en Indonesia, donde venden los productos. Esto crea un buen incentivo para las comunidades para proteger
los bosques y desarrollarlo y así tener los títulos y derechos a la tierra. La comunidad hoy en día se encuentra en tal posición que ellos pueden tomar préstamos para invertir adicionalmente en sus negocios. Esta cooperación entre el gobierno, la comunidad, las compañías ha desarrollado un nuevo escenario para la producción sostenible. Así que esta es una manera como se puede hacer de manera sostenible. En el lado de protección quiero llevarlos ahora a África, donde hemos trabajado en Kenia. Kenia tiene algunos bosques que le quedan y uno de los más grandes es el bosque Mau. Y ahí es donde tienen las torres de agua y la población de Kenia depende de eso, pero el bosque está desapareciendo y esa es la razón por la cual la comunidad, el gobierno, el sector de los productores de té se acercaron a nosotros y nos pidieron ayuda para poder proteger ese bosque y eso es crucial para el microclima, para la precipitación, que es la que usa la economía del té y sin eso puede haber un problema muy serio en la economía y eso es lo que hemos hecho. Ahora, en cuanto a las asociaciones, tenemos que una de las compañías productoras de té es dueña de un avión o de una avioneta y nosotros ahí hemos invitado al gobierno, sector privado, comunidades y todos juntos trimestralmente hacen unos sobrevuelos para ver qué está ocurriendo en estos bosques y estar juntos en el avión desde una perspectiva diferente, mirando el bosque, mirando el paisaje, se abre un nuevo diálogo entre estos grupos de interés con relación a lo que se puede hacer, lo que se necesita hacer, y eso está llevando al sector privado, gobierno, comunidades, para emprender diferentes funciones en la protección de ese bosque, en la restauración del bosque, y ha sido tan exitoso que ya se recupera el bosque y por causas naturales, salud y la deforestación es mucho menor y esto se hace a través de esta sociedad entre el sector privado, comunidad, ONGs, todos trabajando conjuntamente, pero también con base en un caso de negocios, porque si el bosque desaparece, desaparece la precipitación y el sector productor de té no puede sobrevivir y es un producto en el cual depende muchos. En el tercer pilar tenemos inclusión, que es la I de PPI. Quiero llevarles al otro lado de África, Liberia, un país que ha sufrido mucho por guerras civiles, huelgas civiles durante años, y en la lista de Naciones Unidas es uno de los países con menos desarrollo, pero aún son muy ricos en cuanto a los bosques, pero sí necesitan mucho desarrollo para la comunidad, para la economía, para el país, para poder estabilizarse y para alejarse del pasado y llegar a un futuro maravilloso. En los pocos condados, en algunos condados en Liberia, estamos trabajando con las comunidades, con el gobierno y con los sectores para así poder garantizar los derechos de la tierra. Hay una nueva ley que reconoce los derechos o títulos tradicionales, son unos derechos más modernos que buscan un equilibrio. Las personas que ustedes ven en esta diapositiva son las primeras personas en Liberia que ya tienen títulos de la tierra que antes no tenían y esta es la base para que ellos puedan hacer inversiones, puedan tener acceso al mercado, o sea que esto cambia la vida y todos estos sectores trabajando conjuntamente, confiando los unos en los otros. Así pueden hacer de esto una realidad y debido a esta situación, una gran compañía de arroz está invirtiendo en estas comunidades, así que los ingresos de las personas en esas comunidades ha aumentado y ahora tienen acceso a un mercado diferente, no solamente al mercado local, o sea que es algo que cambió el juego. Estos son los tres pilares de PPI, como ya dije, producción, protección y también vemos lo que está ocurriendo en América Latina. También tenemos este enfoque PPI en Brasil, en Mato Grosso y estamos también comenzando a trabajar en Colombia. Primero los voy a llevar a Brasil y después los llevaré a Colombia. En Brasil
Como mencioné, estamos en 3 estados y gran parte del trabajo que hemos hecho es en el estado de Mato Grosso. Mato Grosso, si fuese país, sería el mayor exportador de soya y de carne en el mundo. Es una potencia agrícola y al mismo tiempo tiene muchos recursos naturales que aún pueden estar protegidos y que también están en la vía del desarrollo. La idea de PPI, producción, protección e inclusión, es esto. Y lo que estamos tratando de hacer es construir una coalición entre público, privado, sociedad civil, productores, establecer los objetivos para todo el Estado en términos de una producción sostenible, la restauración, inclusión y la idea es obtener estos resultados a través de esto. Es un ejemplo del enfoque de paisaje sostenible que se usa en el mundo sobre cómo estas asociaciones pueden trabajar, porque Mato Grosso ahora tiene bajos niveles de deforestación y hay mayor nivel de inversión en la producción sostenible y en las cadenas de suministro y también en agricultura familiar. O sea que todo este concepto en Brasil está funcionando. Tenemos donantes, gobierno que están invirtiendo mucho dinero en el estado de Mato Grosso para que esto pueda funcionar. Y tenemos unas compañías internacionales que ahora llegan a Mato Grosso para poder invertir en la producción sostenible de soya, de terneros, e involucrarse más en la agricultura familiar. O sea que se pueden ver que estos enfoques, donde es un enfoque holístico, de una jurisdicción subnacional, ahí se establecen los objetivos de manera conjunta con buenos sistemas de supervisión o de monitoreo, y esto puede atraer inversionistas y también se pueden obtener los resultados en producción y en la protección que la gente busca. O sea que esto es un ejemplo clave y es una inspiración para nuestro programa. Ahora me gustaría llevarlos a nuestro trabajo en Colombia con nuestros socios, incluyendo Fedepalma y Cenipalma. Hemos identificado 3 áreas de SAR, Magdalena y Huila, para implementar este enfoque PPI, producción, protección e inclusión, donde ahí trabajamos en aumentar el volumen de commodities producidas de manera sostenible, en la protección de los recursos naturales, agua, suelo, bosques, y acabamos de escuchar la presentación que incluye la agricultura regenerativa. Y creo que ese es un elemento muy importante. El bosque se ata a lo que se dijo sobre la biodiversidad y la agenda de inclusión. ¿Cómo podemos atar esto que se dijo de la granja a la mesa? Y digamos, porque nuestros mercados están cada vez más buscando commodities producidos de manera sostenible, como el aceite de palma. En la presentación anterior también se mencionó esto, y no es solamente el sector privado que está buscando esto, pero también vemos los gobiernos que están enfatizando más esto, como el trato de sostenibilidad o el trato verde de Europa, y también hay una iniciativa en Francia, otra en el Reino Unido, para poder evitar la importación de commodities que están atadas a la deforestación. Y también otro tema como trabajo infantil. Hay cada vez mayor número de leyes con relación a esto, o sea, cuáles son los commodities o productos que pueden ser importados y cuáles no. Esas son megatendencias y también están yendo más allá de Europa. Yo creo que todo es sobre escalar esto. Los proyectos y los pilotos son buenos, pero hay que escalarlos. Y nosotros hemos identificado 4 factores que nos permiten hacer esto. El primero tiene que ver con la política. Ya hablé sobre la Unión Europea, ¿sí? Sobre Francia, el Reino Unido y digamos también en Colombia, donde el gobierno puede ayudar a escalar estos impactos, porque el gobierno es responsable del manejo del uso de la tierra, proteger los bienes. El gobierno es un jugador crucial en todo este proceso. El siguiente factor son los mercados. IDH lanzó
es una plataforma que se llama SourceUp. Es una plataforma que usted puede revisar en línea y es una plataforma para los pactos entre IDH y los diferentes grupos de interés, cómo pueden estos entrar en línea y contarle al mundo entero cuáles son sus ambiciones, cómo las están desarrollando y cuál es el apoyo que necesitan para que las personas no se sientan ahí a esperar que todo se solucione y que puedan invertir en la transición y puedan apoyar a los productores y al gobierno igualmente en esta transición. También es un sitio donde las compañías, no importa dónde esté en el mundo, busquen commodities producidos de manera sostenible y atar estos pactos con el mercado en asociaciones para poder lograr esta transición y pensamos que los mercados son muy importantes. Yo hablé sobre diferentes asociaciones y quiero decirles que estas asociaciones juegan un papel muy importante. Por ejemplo, también los negocios, o sea, podemos probar los modelos en una concesión y esto se puede escalar a las otras asociaciones. Y también hablé sobre inversión y como IDH, nosotros tenemos las facilidades de asistencia técnica y las manejamos para diferentes firmas de inversión, o sea, diferentes fondos, el Fondo Verde, todos estos son fondos que tienen un impacto y que quieren invertir en la transición que estamos analizando hoy. Ellos quieren invertir en esta agricultura sostenible, en mejora de los suelos, en los derechos o títulos de la tierra, en los derechos de los productores de las comunidades. Entonces es bueno que ahora tenemos estos fondos y que los podemos atar a las áreas donde trabajamos, por ejemplo, al sector de la palma en Colombia para invertir en la transición. IDH también tiene su fondo que también invierte en pequeños productores, o sea que nosotros realmente creemos en este movimiento de escalar esto. Entonces, ahora quiero mostrarles lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Y yo creo que la transición y las ambiciones de Fede Palma y de Cenipalma son muy importante porque eso es lo que necesita, eso es lo que requiere el mercado. En Europa esto se está viendo cada vez más en muchas áreas y como resultado de esto ya hay una legislación y las compañías están estableciendo sus objetivos, se está definiendo lo que es sostenible y lo que no es. O sea que a través de esto Colombia se puede diferenciar en el mercado mundial como un líder en la producción de palma sostenible y yo creo que ese es el desafío que todos tenemos, que lo hemos aceptado y trabajar de esta manera, o sea, trabajar en estas asociaciones y así podemos jalonar esta transición. Bueno, llego hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dan. Muy buena la presentación. Bueno, ahora voy a pasar al español. Thank you, Dan. Just like the previous presentations of Adriana and Juan Lucas, I think that here you really complete that vision we wanted to present today. First, a geopolitical topic, and then that approach from research, science, technology, and the challenges of agriculture on the site of production. But Juan Lucas already showed that we have to look beyond, that we cannot stay only at the farm. And you have shown this vision on how investors and markets are getting involved in this. And they are starting to require a more holistic approach, as you mentioned, a more comprehensive approach, where what's sustainable starts appearing not only at the farm, but also in the environment, in the communities, the watersheds, and that's the way to tackle the work. And I really trust and believe in our work in order to achieve the transition, to achieve PPI approach.
And this is going to help us to accomplish that challenge that we have identified, and it has enabled for us to have an alliance between the oil palm sector and IDH. Dan, are you listening to the interpretation? Okay. ¿Usted escuchó todo? Sí, no se preocupe, fue un buen resumen. Okay, Dan didn't listen to the first part, but it was the summary of his presentation. So actually, there's no problem with that. Okay, so we are closing Dan's block. And we are now giving the floor to Adriana. Juan Lucas is also going to join us here. And we are going to start with this Q&A session, this dialogue, with which we would like to close this session. We achieved a vision from the market, from production, from the geopolitical side. And I'm very excited with what we're seeing today, because it is indeed a promising future that is there, and we really have to take advantage of this future. We have to move towards that future. The first question that was asked by the audience, and it's for Adriana, given that she was the one who opened this session. And I would like to start there, because I think it is a question that most producers have, and it is price related, and it has to do with the recognition of that sustainable effort, because for many years we have said that sustainability pays, but it is increasingly more frequent to say that sustainability doesn't pay that much, that it is actually a requirement, and that if you're not sustainable, you're not part of the game. So it really has become a barrier. However, producers need to make more investment to be sustainable. So they are asking Adriana, what's the strategy that you envision in order to have that recognition, that support, and for producers to feel that sustainability is worth it, that it really pays? Well, okay. Let's start. I know that this is a question of many, many people, and it's not only for me, but they can also help me answer, Dan and Juan Lucas, they can also help me answer that question. There are many things that are worth clarifying here. Sustainability is something that we have understood as something that's been imposed. But let's ask ourselves, why isn't it convenient to go into sustainability? I mean, how come Colombia cannot have that vision in the oil palm sector to have a 100% sustainable production that makes of it a resilient one? It lowers costs. It's equitable from the social standpoint, and it gives the necessary characteristics in order to continue selling in Europe, recognizing that value. Price is something that is negotiated, but here the question goes through this: are we selling palm oil products, or are we selling all those additional features of Colombia's palm oil? I mean, the recognition is going to be there when we add features to that product. Otherwise, it is going to be very difficult for it to be acknowledged. So, I mean, we have talked about the Green Compact, and how is this going to be acknowledged? We have to take into account environmental services related to palm oil, because that's an additional income. And what we need to see is how to produce more income and know what's the specific price for the product. And I think that's the opportunity that we have now. But I mean, having said this,
I mean, I want to take advantage of the presence of Dan here. He's an oil palm expert, and he knows by heart the figures in Europe. So I would like, Dan, for you to tell us how are you seeing the positioning? How is the purchase of palm oil? How can we increase the value of palm oil? And also, Juan Lucas can also help us with this question. How is that biodiversity protection? And how is the work to maintain the forest? All those good practices that we are implementing. I mean, everything that has been mentioned, protection, production, protection, inclusion. That is what we aim at. How can we integrate all these things? And from the standpoint of verified areas, the sourcing up that you mentioned, Dan, how can we use the land management in order to give more value to that product and to have higher income, which is legitimate in any business? Who would like to start, Dan or Juan Lucas? Dan, I mean, who would like to start by answering this? Okay. In order to give you some macro figures, there is a very interesting study. If you look at Salud, that's a web page. It's the work of many stakeholders, a minister, and it has to do with sustainability and the use of soil. And there was an estimate early this year on how much does it cost, or how do you value all the food chain regarding what it produces from the economic standpoint. How much is that production system consuming? And one will think that to produce food is something that has a net positive economic benefit. But actually, if you add all the environmental cost, the net value of the food system in the world is negative in $2 trillion. Yeah, I mean $2 trillion. See, $2 trillion. I mean, he's now putting it in pesos, and that is something mad. And society is understanding this. Science is better, evidence is better, and we have important global reports that indicate this. I mean, in what we pay, I mean, we do not acknowledge those negative externalities, and there is a new concept, the true cost of food. I mean, what's on the table, not only how much did it cost the producer in its profit and loss statement, but how much did he or how much society spent in order to have the food on the table. And that's going to gear all the discussions and debates in the future. It's not only to be sustainable, it is that society is going to force us to oversee climate change in order to protect one part, biodiversity that is going to be left, because sadly enough, one part of biodiversity is going to be lost. So, as Adriana is saying, it's not sustainability for the sake of having sustainability. Actually, this is going to be required by society. So, what we do in our production is acceptable, and if it's not acceptable, there is no business. It's not only to be nice; it's to see it also as a business. Yo pienso que hablando sobre este punto del valor del capital nacional, yo creo que un desarrollo interesante se está llevando a cabo en el mercado de carbono que tiene que ver con el Tratado de París. Ahora lo que vemos es que en 1 o 2 años no va a haber suficiente oferta de créditos de carbono, va a haber más demanda que oferta. Y ahora vemos que a pesar de la crisis de COVID, esta vez el mercado de carbono va a estar bajo y eso sí se va a ver en los años y a pesar de la crisis,
las compañías siguen trabajando en la mitigación y en la adaptación del cambio climático y cada vez hay más debates sobre esta parte de la huella de carbono a lo largo de su cadena de suministro, incluyendo lo que está pasando con las plantaciones de palma de aceite. Y entonces, ¿cómo pueden invertir en la cadena de suministro, en los productores que están en la cadena de suministro para ayudar en la transición hacia una agricultura más sostenible, en la protección de ecosistemas, restauración, toda esta idea del PPI? Yo creo que el mercado de carbono está como aclarando algo, pero eso es una tendencia que no se nos puede escapar y es una que tenemos que acoger. Okay, a more local situation. Okay, it has. Okay. Y a la mitigación del cambio climático. En Colombia hicimos un estudio del impacto del biodiesel con el DNP y efectivamente, primero se veía el costo, ¿no? Que muy alto, que más costoso que el petróleo. Pero si uno le mete a la ecuación el tema ambiental y social, si de verdad empezamos a tener esos indicadores de la rentabilidad, no solo económica, el biodiesel salía supremamente ganador por encima del petróleo. Entonces, esa pregunta de cómo nos medimos y qué es rentabilidad y cómo empezamos a cuestionar la rentabilidad de lo ambiental. Y debo insistir un poco en lo que mencionaba Dan, de cómo los fondos de inversión están empezando a virar a esta gestión de impacto, a estos temas de una rentabilidad vista distinta, a elegir un proyecto sostenible sobre uno no sostenible. Ya empezamos a ver eso en la inversión. Son las señales correctas que, como bien dice Juan Lucas, creo que se van a acelerar bastante, como mucho de lo que ha pasado con la pandemia. Yo creo que el principal aprendizaje de la pandemia es que nos ha obligado a acelerar cosas y nos tenemos que poner a ese ritmo. Así que me, me, me alegra escuchar estas cosas que aquí también la podemos ver en lo local. Adriana. Bueno, aquí tenemos otras preguntas y hay una que nos llegó específicamente para Juan Lucas. Esto también es con conocimiento de todas las cosas buenas que se están haciendo en la alianza. Pero sería interesante que tú nos cuentes qué está pasando en el mundo con la investigación participativa. ¿Cómo pueden los productores vincularse más a esa investigación? Vale, digamos que la investigación participativa, para definirla así de manera platanizada, es que el productor, el doliente, debe estar metido en la cocina, el cliente del restaurante metido en la cocina para ver efectivamente qué pasa, etcétera, y de esa manera, pues cuando llegue el plato ya sabe exactamente cómo es el tema. Y ha habido, digamos, muchas metodologías en el tiempo de cómo los productores acompañan los procesos de investigación, sobre todo en las etapas más avanzadas de la investigación para lo que tiene que ver con la validación, el ajuste y realmente que lo que sale de la investigación se ajuste perfectamente a las necesidades y los requerimientos del productor. Lo interesante que está pasando ahora, y eso lo estamos viviendo en la Alianza, es que la revolución digital está generando un enorme espacio para hacer la investigación participativa de manera distinta, con enfoques que llamamos ciencia ciudadana. Y la ciencia ciudadana es básicamente que existen aplicaciones, hay una que manejamos nosotros que se llama CleanMob, donde tú puedes tener a un investigador o a un grupo de investigadores trabajando no en 3 o 4 lotes de productores validando un nuevo tratamiento para una enfermedad o una nueva, validando un nutriente o validando una nueva variedad, sino que lo puedes hacer con 300 o 400 y tienes una manera de entregarles, digamos, experimentos muy sencillos a los productores para que ellos empiecen a hacer esas aplicaciones, para que empiecen a entregar los datos, y los números son tan grandes que corrigen los errores de que un productor lo haga mal
sí, le falte disciplina, y lo que empieza a haber es una aceleración enorme, no solo una participación enorme de los productores en las últimas etapas de la investigación, sino unos resultados, digamos, que salen, son mejor ajustados y se adoptan muchísimo más rápido. Hay un ejemplo bellísimo nuestro de trigo en Etiopía, donde ese tipo de aproximación, utilizando variedades que estaban en los bancos de germoplasma antiguas de los productores, en un par de años esas variedades tradicionales fueron registradas y le ganaron a las variedades mejoradas, porque con ese tipo de metodología los productores vieron que efectivamente aguantaban más los años secos y terminaban en promedio beneficiándolos más. Entonces, en temas participativos, la revolución digital está abriendo enormes espacios, y los investigadores colombianos, y ojalá Palma sea un gran pionero en el tema de investigación participativa digital. Ahí podemos ayudar, por supuesto. Excelente. Esto, Juan Lucas, Tengo ganas de trabajar con Palma, entonces estoy ahí buscando. Contratado. está solucionado, creo. No, por supuesto, Juan Lucas, y yo creo que atando de nuevo cabos, Adriana nos lo dijo, usted nos lo reiteró, yo creo que Dan también tocó algunos pinitos en esto. El tema digital eh, está surgiendo de una manera, y de nuevo, la pandemia ha acelerado muchas cosas y ha mostrado cosas que antes no eran posibles. Esa aversión al cambio que tenemos todos los seres humanos, de estar en una posición cómoda, de tener el temor, no, es que el pequeño productor no se conecta, y uno va y mira y sale con su nieto, con el iPad, y es el nieto el que le está enseñando. Claro, por supuesto no son todos, pero hay muchos que sí lo hacen. Yo creo que el tema digital nos está trayendo estas soluciones de pasar de 5 o 10 parcelas demostrativas a 300, y eso por supuesto que es espectacular, y tenemos que agarrarlo, tenemos que liderar esa transformación, porque va a ser la única manera de generar los impactos que requerimos. O sea, Cenipalma tiene unos avances supremamente importantes. Cuando nosotros miramos el trabajo de adopción de tecnologías de Cenipalma, en donde están presentes, la productividad crece entre un 30 y un 50%. O sea que la tarea realmente se está haciendo bien. ¿Cuál es la dificultad? Llegarle a más y más rápido. Y ahí la respuesta digital claramente nos está mostrando un camino. Ahí, Juan Fernando, yo quisiera empatar esto con una pregunta para Dan. Y es, hablando de esta revolución digital, pues hay que empatarla también, todo lo nuevo que se está acelerando, hay que empatarlo con las cosas que ya tienen un impacto positivo. Y el IDH tiene un impacto bastante importante en el Service Delivery Model. ¿Cómo esos modelos de intervención ahora se pueden acelerar? Y sería interesante que tú nos compartas también un poco, pues todo el despliegue que se ha tenido desde los distintos programas en todo el mundo, de cómo esta introducción y cómo este cierre, esta búsqueda del cierre de esa brecha digital está permitiendo un mejor desempeño en esos pues, paisajes de producción que ustedes están manejando. Si nos compartes un poco esa experiencia, creo que es bastante complementaria a lo que Juan Lucas nos está presentando y que aplica muy bien para lo que Colombia necesita hoy. Gracias, Adriana. Sí, complementando esto, la era digital está ayudando mucho en esta transición. En el pasado, y también es un bosque, porque ahora todos en el mundo saben lo que está ocurriendo en todos los países, y eso también se relaciona con la sostenibilidad. Si vemos las grandes marcas que conocemos en el mundo, ahora están pasando por una transición, y es marca con un propósito. O sea que ponen primero el propósito, primero que la marca, y eso es lo que están exigiendo los nuevos consumidores. Ellos quieren que la marca haga bien, no solamente que el producto sea bueno para ellos, pero que se produzca de manera sostenible, y eso está jalonado por la transparencia debido a la era digital. Esa es una idea que quería compartir, pero en el modelo de entrega de servicios o Service Delivery Model hay muchas compañías, muchas organizaciones
que están implementando esto para apoyar a los productores alrededor del mundo. Pero muchos de estos modelos es algo que hemos observado trabajando en muchos sectores alrededor del mundo, no estaban jalonados por los datos. Por lo tanto, hemos construido un hub global de datos que operamos desde Nairobi, en Kenia, África. Es un hub global donde nosotros estamos recopilando muchos datos, mucha información para ver cómo está ocurriendo el modelo de entrega de servicios y cómo mejora los ingresos, los rendimientos, cómo ayuda en la diversificación, cuál es el beneficio para el suelo, para los bienes públicos. Si esto, por ejemplo, está llevando a mercados existentes, a finanzas, todo eso lo estamos estudiando alrededor del mundo y esto se puede hacer porque hay datos, porque hay digitalización, estamos estudiando los efectos y no es transar por el hecho de transar, pero realmente es ver si los modelos realmente están ayudando a los productores o no. Y creo que esa es una transición que tenemos que mirar y con la información esto ayuda mucho. Y esas son dos tendencias que yo quisiera recalcar aquí. Gracias. Gracias, Dan. Aquí tenemos otro tema, eje temático con varias preguntas. Las voy a tratar de agrupar en una. Por supuesto, cuando hablamos de todo esto, la preocupación, una de las preocupaciones más altas que hay, es cómo vamos a financiar todo esto. Ustedes dos en este momento y con información privilegiada estamos negociando los presupuestos de los años siguientes, cosa que no ha sido fácil en medio de la pandemia. Pero ustedes, ¿cómo ven qué recomendaciones le harían tanto al sector palmero colombiano como a Colombia como país para facilitar el trabajo que ustedes desde organizaciones globales están haciendo para atraer más fondos para Colombia? ¿Cómo estarían viendo ustedes desde cada punta, desde la punta científica y de la investigación y desde la propia ejecución y coordinación de alianzas, desde, y ahí sí cabe decirlo, desde la granja hasta la mesa, que es lo que está haciendo el IDH? ¿Cómo ven ese punto? ¿Qué recomendaciones nos podrían hacer? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, las finanzas es como lo grande, porque usted está en lo cierto, Adriana, la transición es costosa, es una inversión muy grande para todos los involucrados. Ya yo he hablado sobre los fondos de impacto que desean invertir en esa transición, pero al mismo tiempo hemos hablado sobre el mercado de carbono ya en línea, pero para que esto funcione necesitamos la participación del gobierno. El gobierno de Colombia está comprometido con esta transición y eso pues se ha demostrado, pero pueden ayudar a facilitar la inversión de otros países, o sea, negociaciones entre gobiernos para que inviertan. Ese es como el facilitador y si la financiación directa está disponible, entonces eso ayuda a que los bancos se encarguen del resto de la inversión. Por ejemplo, si miramos nuestro fondo de productores, o sea, invierte en pequeños productores y también ayuda en otras cosas. El fondo nada más puede usar, o sea, puede financiar un tercio de la transacción. Por lo tanto, necesitamos que otros bancos participen y así es como podemos escalar las cosas y cómo podemos tener coaliciones. Este fondo Farm Fit Fund, o sea, ¿qué hacen? Invierten en la parte en que no invierten los demás. Entonces tenemos gobierno a gobierno, los fondos de impacto que reducen el riesgo y también puede haber, o sea, todo tipo de fondos que participan en la transición. Y si la finanzas jalona esto y no viene solamente de la cadena de suministro, tenemos que tener la participación de los bancos multilaterales igualmente y también pues identificando las funciones o los roles de cada uno.
y así se puede escalar. Bueno, por mi lado, no sé, Juan Fernando, qué tan políticamente correcto debo ser aprovechando esta distancia oceánica. Aprovechala, por favor. A ver, Estamos en momentos de evaluación. yo creo lo siguiente, de pronto, a ver, si nosotros no le metemos y aceptamos todo este cambio, nos va a dejar el bus. Y de pronto los incentivos en este momento para, digamos, recuperarnos de la pandemia, porque la pandemia obviamente ha generado una cantidad de dolor y de costos, etcétera, los incentivos son más o tienden a ser más a que los ministerios, los subsidios del gobierno, etcétera, pues vayan al PIG primero y vayan al statu quo, a la situación inicial. Entonces, yo creo que Colombia particularmente no es el más, ya somos de la OCDE y tuve el placer de escuchar al Planeación Nacional en una conferencia con otros 30 y pico países hablar del balance social de Agrosavia y de cómo había un retorno positivo a la inversión pública en investigación. O sea, hay casos, digamos, que funcionan bien, pero yo creo que hay una cultura muy fuerte de pasarle la olla al gobierno y solo se la pasamos o se la pasan para un subsidio a una tasa, un subsidio al precio, un subsidio X o y los pocos recursos públicos se van ahí en vez de dedicarse, de pronto siguiendo lo que dice Adán, a apalancar esquemas, digamos, para atraer el sector financiero, para atraer modelos de innovación financiera que ya, digamos, podrían poner los billones que se requieren de inversión para la transformación del sistema alimentario. Yo soy positivo, yo siempre he sido del vaso medio lleno. Hay dos temas globales sucediendo en este momento importantes. El primero es que hay una discusión que va a depender mucho de qué pasa en las elecciones de Estados Unidos este fin de semana y es la creación de un gran fondo billonario en dólares para biodiversidad en todos sus temas, desde los temas naturales hasta los paisajes acuarios, cuya fórmula financiera son bonos a 30 años de los países para que no les peguen en sus cuentas fiscales en el corto plazo, en donde el sector financiero les pone la caja y esa caja va a través del fondo del JEF o de otros fondos que se están negociando a alimentar todas estas rutas de cambio. Y también el año entrante la ONU por primera vez va a hacer una cumbre enorme de sistemas de alimentación. O sea, los países, los gobiernos están siendo absolutamente conscientes de que esto tiene que cambiar. Lo que necesitamos es que nuestros gremios, nuestros ciudadanos le digan al gobierno, vamos con lo que está haciendo esta discusión global, porque si no nos deja el bus y eso tendría un costo dramático en el posicionamiento de nuestros productos a futuro. Gracias a los dos. Yo aquí sí quisiera agregar algo. En estos últimos meses de negociaciones y de los anuncios, que son muchos desde la Unión Europea en cuanto a los fondos y la asignación y priorización de esos fondos, hay una cosa que también sale a relucir y es la necesidad del protagonismo de los empresarios. Eso que Juan Lucas acaba de decir tiene que ir de la mano con el liderazgo de gobierno del que estaba hablando Dan. Las dos cosas tienen que irse de forma complementaria. ¿Qué es muy importante? Es imposible ser elegible ante los fondos sin una contrapartida suficiente local. Esa contrapartida hay que garantizarla. El IDH puede gestionar fondos, pero necesita una contrapartida. Necesitamos tener un compromiso financiero local. Lo mismo le pasa a la Alianza Biodiversidad y CIAT. Aquí está, digamos, definido entre los criterios de elegibilidad entender que esas alianzas tienen que mostrar también unos compromisos del sector privado y que el sector privado también tiene que coinvertir, que los recursos no van a llegar, el 100% no lo va a poner Europa. El país receptor tiene que ser doliente, tiene que comprometerse y tiene que cumplir con esos compromisos. Entonces aquí, pues creo que vale la pena
esto no es de diplomacia, es simplemente de entender cuál es el momento. El momento es los fondos se están abriendo. A partir de febrero tenemos una nueva normativa. Si Colombia quiere hacer parte de esos fondos, tiene que tener unos proyectos muy bien formulados en donde tanto el sector privado como el público pongan y se comprometan para que los socios internacionales de Colombia, como las dos organizaciones que tenemos aquí al frente, la que yo tengo acá también, podamos gestionarlos y podamos movilizarlos hacia Colombia. De otra manera, por más que queramos, por mejores intenciones que tengamos, aunque prioricemos a Colombia dentro de nuestras propias estrategias, va a ser imposible movilizar los recursos para Colombia. Creo que eso es algo que debemos pensar. El tiempo es corto y hay que movernos rápido. La competencia por los recursos es severa y si seguimos así, en términos colombianos, África está ganando la carrera de lejos. Ecuador nos gana a nosotros en lo que está ganando de recursos. Y en realidad yo no he encontrado la respuesta, cuál es la respuesta real para que sean más competitivos por esos fondos que nosotros. Esa es una pregunta que creo que cabe hacer. No, un ejemplo, y Juan Fernando de pronto mete la cucharada acá porque hay una propuesta que venimos trabajando con 9 gremios colombianos, dentro de ellos está Fede Palma, hace años, donde justamente hay una plata importante, creo que son 30 millones del Fondo Verde para el Clima, que es plata regalada, pero requiere que el gobierno ponga otra tercera parte y los gremios pongan la última tercera, ¿sí? Y ahí entre todos se arma ese gran fondo, y está todo listo menos la patica del gobierno. Y la patica del gobierno implica un espacio fiscal que tiene una tasa de apalancamiento gigantesca. Entonces también política pública es dónde están estas oportunidades, cómo le logramos espacio fiscal para esos espacios multimillonarios donde ya los empresarios a través de sus gremios y estas plataformas globales que son del sector ambiental entran a apoyar con recursos importantes. Muy cierto, Juan Lucas. Y ahí tenemos un gran reto y yo creo que usted lo puso bien ahorita. La pandemia va a hacer que haya un foco sobre ciertas cosas de corto plazo. Adriana lo mencionó, algo ya se está empezando a colar del tema de sostenibilidad en estas acciones de corto plazo, digamos, inmediatas de la pandemia. Vamos a ver mucho más de eso. Pero en el caso colombiano, eh, yo creo que, y ahí vale la pena hacer un poquito de historia reciente, pues ese foco ha estado en la paz y sigue estando en la paz y lo que se llama estabilización y en cómo invertimos y los PEDETs y, por ejemplo, el principal anuncio del gobierno ahorita en términos de inversión son vías terciarias para la ruralidad. Excelente que nos pongamos al día, necesario, pero creo que nos falta hacer ese vínculo entre paz y sostenibilidad, porque así como lo estamos viendo hoy, el tema holístico, el tema integral de cuidar nuestra biodiversidad, de cuidar nuestro entorno, de involucrar a la comunidad, de hacer una mejor producción, de garantizar los ingresos, pues si a mí me dicen que esa mezcla no trae paz en las regiones rurales, pues creo que no estamos, o sea, tiene el 90% de elementos comunes con lo que el consejero Archila está tratando de sacar adelante con esa visión de largo plazo y los PEDETs que él maneja. Así que yo creo que ese esfuerzo y un poco de comunicación y estas discusiones para que se vea que sí estamos hablando de lo mismo, que sostenibilidad y paz no riñen, al contrario, que es la gran oportunidad que tiene Colombia, nos debe ayudar mucho a que el gobierno ojalá cierre el candado en ejemplos como ese que usted trae muy bien, Juan Luis. Excelente. Aquí nos están llegando otros tópicos que creo que son pues, importantes. Y estamos hablando de un punto de quiebre. ¿Cómo nos vamos a medir? O sea, si ustedes tuvieran que describir cómo estas alianzas que estamos generando hoy, que se atreven a pensar distinto, que se atreven a tener una visión mucho más ambiciosa en términos agrícolas, de cuál es el impacto de la agricultura en el mundo,
¿cómo nos medimos? ¿Cómo vamos a montar unos indicadores de éxito a los que todos podamos apuntarle? Porque, pues sí, y aquí hay una cosa que creo que sirve como ejemplo. Tenemos montada una plataforma que es Agrocolombia Productiva y Sostenible, con distintos sectores, lo que Juan Lucas mencionaba ahora en la parte de investigación. Pero, ¿cómo vamos a organizar para que todos los sectores en Colombia adicionen a los mismos indicadores y miremos hacia el mismo punto? Lo que acaba de hacer Europa con el Green Deal es definir un set de indicadores a los que no importa desde qué sector esté, no importa si soy un consumidor, si soy el productor de fertilizantes, no importa ¿cómo ven ustedes esa parte de la definición de indicador pueda ganar los recursos y tener más socios estratégicos como las organizaciones que ustedes representan? Bueno, de pronto arranco yo y sigue Dan. Ahí hay una cosa bien interesante. Lo primero es que la ciencia, sobre todo en estos temas, a veces se demora un poco, pero la cantidad de evidencia que se ha generado de lo que es correcto en los temas de sostenibilidad, en los temas de biodiversidad, en los temas de cambio climático, eh, cada vez está más disponible. Entonces, hoy hay suficiente evidencia científica de lo que es bueno y de lo que hay que hacer, porque tiene un efecto positivo para cumplir todas esas metas globales. Hay cada vez más los medios para hacerlo y todos los sensores remotos y la inteligencia artificial y la minería de datos. O sea, hoy es relativamente fácil medir si una empresa, por ejemplo, tiene un compromiso de verdad o no con el sector ambiental. Y por minería de datos uno puede mirar sus balances sociales y puede mirar y definir las líneas de base de dónde están las cosas, el compromiso que se mide de manera indirecta y el progreso. Entonces, así como Europa en su nueva política pues pone unos indicadores claros, los pone porque sabe que son esos y sabe que se pueden medir, pues Colombia también tiene que usar o esos u otros indicadores para empezar a ponerse mediciones objetivas de progreso que vayan más allá de echar un cuento, porque pues a ratos nos quedamos en el cuento y sin esos indicadores pues no vamos a poder lograr demostrar esa diferenciación y esa, digamos, forma distinta en el tiempo de abordar la producción y la alimentación. ¿Dan? Yep. Thanks. Sorry. Muchas gracias. Yeah, just to add. Yo quisiera agregar sobre el punto de que todos los sectores tienen que participar. Si nosotros hablamos de las 3 regiones de las que hablé en Colombia, las cuales queremos trabajar, estamos hablando sobre los PPI, los complejos PPIs, y ellos han establecido objetivos en los distritos en cuanto a jurisdicción que vamos a producir, que vamos a proteger. Y la idea del pacto es con todos los sectores. Por ejemplo, no va a ser únicamente con el sector de la palma. Hay otros commodities producidos en esa área. Puede ser coco, café. Esos sectores también tienen que contribuir. Es una iniciativa compartida y el gobierno también tiene que participar. Pero a veces es un solo sector el que lo jalona, porque nos estamos apartando de la zonificación de las plantaciones individuales. Estamos viendo cómo le va toda la jurisdicción. Ya eso es un paso hacia arriba, pero otros sectores también tienen que jugar un papel aquí, porque si un sector lo hace bien y los otros no lo hacen bien, la imagen del área de producción va a permanecer igual, no importa cuánto trabaje usted. O sea que tiene que crear una coalición social de empresas, productores y demás trabajando de manera conjunta.
Y para eso usted necesita unos KPIs, un grupo de KPIs que se puedan monitorear a nivel de la jurisdicción. O sea, no debe ser tan detallado, sino tiene que ser de tal manera que los inversionistas y los mercados se interesen en esto. Se pueden establecer objetivos y, por ejemplo, monitorear la tasa de deforestación. Se puede hacer, por ejemplo, a nivel de jurisdicción, mirar la situación de los derechos o los títulos de las tierras, los conflictos en tierras. O sea, hay unos KPIs muy sencillos que se pueden establecer a nivel del pacto y eso los pueden encontrar y eso se pueden entregar en todo el sector. Y también con esta plataforma SourceUp que les hablé, eso es lo que muestra de manera transparente todos estos pactos alrededor del mundo y reportan sobre los mismos indicadores. Por ejemplo, yo quiero ver la fuente de este commodity, qué progreso están haciendo, cómo los puedo apoyar. O sea que trata sobre todos los sectores trabajando de manera conjunta. Gracias. Gracias, Dan. Comentario con eso último que señala Dan, porque varias veces mencionó que los sectores deben trabajar juntos, los sectores que están en la región. Y ahí pasan dos cosas. La primera, algunos sectores, sobre todo los exportadores, están viendo estas tendencias antes. Por eso, valga la pena decirlo, por eso el sector palmero está discutiendo este tema, está trabajando este tema y viendo cómo afrontarlo. Mientras que hay otros sectores que por estar más en lo local o tener una condición distinta en su producto, no están trabajando al mismo ritmo. Y simplemente un mensaje que de hecho hablábamos preparando este foro con Adriana por estos días y es que al igual que nos han llegado tantas otras tendencias en lo económico, en lo social, así no queramos, nos va a tocar. Así que este como sectores, especialmente en las regiones, yo creo que hay que empezar más pronto que tarde. Espero que discusiones como esta y el trabajo que estamos adelantando con IDH y el Ministerio de Agricultura de la Alianza Agrocolombia Sostenible efectivamente nos ayude a juntar esos esfuerzos y movernos a nivel regional y local de una manera más decidida y conjunta. Okay. Bueno, si les parece estas preguntas globales, voy a pasar a unas muy puntuales que nos han llegado. Tenemos una para Dan y tenemos otra específica en la lista de preguntas para Juan Lucas. Voy a empezar por la de Dan. Dan, respecto a las iniciativas que están gestándose en la Unión Europea, como la que busca crear un mecanismo de frontera tipo Carbon Border Adjustment, ¿consideras que esto va a impulsar positivamente los instrumentos de mercado como los bonos de carbono? ¿O que por el contrario, volverlo una medida impositiva va a restarle dinamismo y a volverse un requisito para acceder al mercado? Yeah, that's a good question. Sí, es Yeah. una muy buena Of pregunta. course, we don't know yet, right? Claro That's está the que honest no answer. sabemos But I todavía, think the intention pero yo creo que la is not, intención to safeguard no the domestic es market. proteger al mercado local en Europa. Sí, claro que existen esas tendencias, obviamente las hay, y también se puede ver con otros cultivos, no solamente con la palma de aceite. Pero esto es algo que tenemos que estudiar detalladamente. Por ejemplo, si miramos la huella de carbono de la palma de aceite que se produce en Colombia, producido de manera sostenible, eso le puede, obviamente le agrega a la emisión de carbono en comparación con el equivalente producido en Europa. Entonces usted compara las huellas de carbono. No conozco las cifras de memoria, pero me puedo imaginar que la palma que viene de Colombia es mejor si miramos solamente esa parte. O sea, ¿eso va a bloquear los mercados? No lo sé. Para los productos no sostenibles sí se va a convertir en una barrera. Entonces crea un campo de juego en el cual solamente van a entrar los productos sostenibles y va a favorecer los que van más adelante en esa transición, los que están logrando mucho progreso. Por lo menos esa es mi esperanza y realmente deseo que se dé así. Como lo dije al inicio de mi respuesta, es una muy buena pregunta. Eh, o sea, por eso
tenemos que trabajar todos juntos para que funcione así, para que sea un estímulo hacia la sostenibilidad. No es de fácil respuesta todavía, pero bueno, estaremos contándoles mientras evoluciona. Vamos a tener una pregunta ahora para Juan Lucas, y es si nos van a medir por la biodiversidad, y es un punto tan importante para el Pacto Verde, ¿qué se puede hacer desde la agricultura y específicamente desde la palmicultura para recuperar esa biodiversidad que se ha perdido? Vale, yo creo que eso es un campo enorme para otro seminario de una respuesta de 2 horas, pero les voy a dar 2 o 3 puntos como para mostrarles lo importante que son las tendencias. Una, y seguro Dan conoce este caso muy bien, hay una empresa global de alimentos, Unilever. La Palma le entrega mucha producción a Unilever para muchos de sus productos. Una de sus marcas es Knorr, los de la gallina Knorr. Knorr hizo un estudio con una cantidad de científicos de cuáles podrían ser los 50 nuevos alimentos del futuro. Y encontró los 50 y están publicados, que pasan por cereales, pasan por otros aceites, pasan por nueces, pasan por hongos, algas. Es una cosa absolutamente espectacular. Y ahora andan, ya que los tienen identificados, andan invirtiendo de una manera importante en los orígenes donde tienen que desarrollar esas cadenas de suministro que alimentarían su cambiante industria de productos alimenticios. Entonces, las grandes empresas de alimentos, y este es simplemente un ejemplo, pensando y promoviendo activamente una mayor biodiversidad en el territorio y, por supuesto, en su cadena de suministro y hacia sus consumidores. Es un ejemplo como perfecto para demostrar el tema. ¿Qué puede hacer un poco la palmicultura? Yo creo que varias cosas. Lo primero, ustedes o nosotros, porque mi familia tiene unas palmitas por ahí, tenemos unos espacios donde tenemos quebradas, donde tenemos bosques adyacentes, donde tenemos franjas, que a veces ignoramos y que tienen una enorme riqueza, y una enorme riqueza como refugios que se les puede dar manejo específico y se pueden diseñar esas franjas para que tengan una funcionalidad en el sistema productivo y adicionalmente incrementen la agrobiodiversidad o la biodiversidad, digamos, como un todo en ese lugar. Empresas como Syngenta, por ejemplo, están empezando a decir, listo, incluso en monocultivos, maíz, arroz, etcétera, ¿cuál es la diversidad que habría que diseñar en las franjas, en los bordes de esos monocultivos para lograr realmente esa interacción benéfica y ese incluso monocultivo sea mucho más biodiverso? Entonces yo creo que la palmicultura tiene una enorme oportunidad, y la invitación es a que miren lo que existe en ese paisaje palmero adicional a la propia producción y cómo lo vuelven parte del diseño y de lo que venden hacia adelante. Y eso requiere investigación, pero ya por supuesto hay muchísimo conocimiento. Y finalmente también es ver cómo el sistema de producción palma empiezan a buscarle formas de que su manejo presente y futuro sea más en rutas de transición agroecológicas, con bioproductos, con manejo del suelo, con una, digamos, serie de temas que en el neto, digamos, tengan una demostración de que ecológicamente esos son sistemas de producción que progresan, que van acumulando biodiversidad y que no la disminuyen. Eso sería lo más vendedor de un producto que, como les decía y decía el señor David Attenborough, tiene un enorme futuro siempre y cuando no solo coexista, sino se conecte de una manera adecuada con la naturaleza. Y Adriana, ya que Juan Lucas precisamente entra en ese terreno, aquí vale una cuña además de una historia muy positiva, que es nuestro proyecto que tú conoces muy bien porque has tenido que ver la historia de los proyectos adelantados por el gremio, que es el de Paisaje Palmero Biodiverso, que de hecho también abre la antesala al trabajo con IDH y con todo lo que estamos haciendo de BSA.
Y tal vez dos de los grandes aprendizajes que están identificados, que ya hacen parte de las buenas prácticas que estamos promoviendo. Uno, el tema de los corredores naturales, que lo acaba de mencionar Juan Lucas, y el segundo, el tema de las especies nativas, la identificación de especies y la generación de viveros y esta contribución incluso de nectaríferas y otro tipo de plantas en las rondas y en algunas zonas especiales y eso ha tenido resultados en todos los sentidos, tanto en biodiversidad como en productividad. Hay lecciones aprendidas en Colombia. Aprovecho la cuña más para nuestros propios productores de seguir en esa ruta, de seguir aprovechando el conocimiento que ya Cenipalma y Fedepalma han generado en estos frentes, porque claramente con lo que nos cuenta Juan Lucas, pues si ya está el conocimiento, lo que tenemos es que implementarlo y el gran reto también es de adopción, ¿no? Es indispensable como uno de los ingredientes de la diferenciación de la palma de Colombia, por supuesto. Así es. Y a mí me place porque se ve, o sea, todavía nos falta mucho, por supuesto, pero habiendo tenido la oportunidad de pisar una plantación en Malasia y ver cómo parecen campos de golf, porque la verdad es que la cantidad de herbicidas que le echan y la manera como mantienen esos campos, pues se ve poca diversidad. Y visitar un campo en Colombia es otra cosa. Aquí el manejo de coberturas, aquí el manejo de especies, de verdad que son dos cultivos muy distintos hasta el punto que ya uno ve experimentos en Malasia e Indonesia donde están metiendo bloques de 10 hectáreas de bosque, o sea, están acudiendo como a cosas de shock para poder recuperar algo de esto y seguramente van a llegar a prácticas como las que mencionaba hace un momento de nuestro tema de paisaje palmero. Así que es bueno tener ya un camino que nos genera de nuevo todo el potencial para recorrer lo que está pidiendo el mercado y el mundo. Dan, do you want to add a little bit to this one? Because this is Dan, a ¿usted key quiere complementar esto? to sell to Porque donors and investors. este es un punto clave para venderle a los inversionistas, a los donantes. Sí, sí, yo también he visitado esas plantaciones, sé de lo que usted habla. Y también es la imagen pública del sector. Y se ha convertido en la imagen global del sector. Y yo pienso que para Colombia existe una gran oportunidad mostrarle al sector global de que hay un camino de desarrollo diferente, porque es un cultivo bellísimo, representa muchos beneficios para los productores. Y hay pocos cultivos en el mundo que pueden ayudar al productor transicionar de la pobreza a la clase media en una generación. La palma de aceite es uno de los cultivos que tiene ese potencial. Obviamente hay que hacer las cosas bien, pero sí tiene ese potencial. Y es diferente a los otros cultivos. Adicionalmente, si se hacen las cosas correctamente, como usted lo ha dicho, protege a la biodiversidad, porque depende de la biodiversidad y se manejan las cosas de manera diferente. Creo que es un desafío para todos nosotros hoy en día, pero también representa una oportunidad. Diferenciar primero al sector de Colombia y para mostrarle al resto del mercado global y a las otras regiones productoras que lo podemos hacer diferente y que aún seguimos representando ese beneficio para las personas, para el ambiente, para la economía. Y ese es un desafío que podemos emprender. En este momento, pues ya son las casi hora de cerrar este diálogo. Antes de cerrar, yo quisiera pedirles a Juan Lucas y a Dan muy rápidamente las últimas recomendaciones, takeaway. ¿Con qué quieren que se quede esta audiencia que hoy nos está escuchando? Yo creo, porque lo he conocido y he visitado los centros de investigación y he estado en la Vizcaína y he estado en distintos lugares, que el gremio lo tiene claro y que muy buena parte del sector lo tiene claro, no todos. Y yo creo que lo que hay que hacer es un trabajo muy fuerte de evangelización para que sea un esfuerzo donde no se quede un productor palmero por fuera, porque uno que meta la pata, uno que siembre como no es, donde no es, con un efecto adverso, acaba con el esfuerzo del resto. Ese es un
un mensaje. Y el otro es, obviamente desde la lejanía y con ganas, obviamente lo que me encanta hacer, que es dar lata allá en Colombia, es seguir motivando, que no lo necesita, al sector palmero para que se meta en esas discusiones de política pública con este discurso, porque ustedes lo hacen por su sector, pero tienen una responsabilidad que va mucho más allá en la medida en que tienen un liderazgo y entienden los temas un poco antes, como lo decías, Juan Fernando, que otros sectores que son mucho más convencionales, tradicionales, y lo que buscan es obviamente una protección de un statu quo que no es sostenible. Entonces, pues muchas gracias a Fede Palma y a Cenipalma y a ese gremio maravilloso por hacer lo que están haciendo y dar este espacio para estas discusiones maravillosas que no son normales en Colombia. Entonces, muy agradecido por ese viaje virtual a Colombia que tuve hoy con ustedes. Qué bueno, muchas gracias, Juan Lucas. Dan. Yeah, thanks. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que hice mis comentarios de cierre. En mi parte, ser un ejemplo para el mercado global y estamos al inicio de la transición. Colombia está en buen sitio, las asociaciones están en buen sitio, pero aún enfrentan muchos problemas, muchas luchas. Tenemos que trabajar de manera conjunta, ser transparente con relación a lo que funciona y no funciona y ayudarse los unos a los otros. Creo que eso es crucial. Y también regresando a hablar sobre la era de la transparencia, usemos eso para hacer intervenciones que tengan sentido, que beneficien a las personas en nuestro planeta. Creo que ese es mi mensaje. Trabajemos juntos, seamos honestos, compartamos, hagamos que esto funcione. Habiendo dicho esto, quiero darle las gracias a Fede Palma y a Cenipalma y agradecerle a todos los participantes. Gracias por estar conectados. Por favor, cuídense. Y la verdad es que tengo muchas expectativas en seguir trabajando con todos ustedes. Sí, yo estoy Dan. Sí. Para mí yo creo que el mensaje más importante es que no solo el sector palmero, sino Colombia en general, es que nos atrevamos a rediseñar nuestro futuro, a entender que Colombia se merece estar en las grandes ligas y que ese esfuerzo somos capaces de hacerlo. El momento está dado. No podemos esperar más, no podemos procrastinar. Es ahora o nos van a ganar. Contamos con socios sólidos, aprovechemos el conocimiento de estos socios que están hoy compartiendo con nosotros, que es un conocimiento muy avanzado que quieren compartir con nosotros, pero seamos la plataforma que es capaz de recibir y multiplicar ese conocimiento dentro de Colombia. Creo sinceramente, y la verdad para mí ha sido un gusto y un placer conocer al sector palmero, viniendo de otro sector muy tradicional, pero encuentro fascinante todo lo que hace el sector palmero y la verdad es un gran orgullo cuando lo puedo defender en Europa y presentar lo que decía Dan. Colombia lo hace diferente. Contémoslo con orgullo porque lo podemos demostrar. Podemos invitar a cualquiera en las regiones palmeras y mostrarle que estamos haciendo la tarea y que la estamos haciendo muy bien hecha. Entonces sí creo que la invitación es también a continuar con una tarea titánica, y es que el sector palmero ha demostrado que la agricultura puede ser incluyente, puede ser más equitativa, que se pueden pagar los impuestos, que se pueden pagar los salarios, y puede ser más verde y contribuir en una cosa que hoy Colombia necesita muchísimo, que es tener una sociedad más fuerte, comprometida con esos territorios en donde desarrolla todas sus acciones. Ese liderazgo del sector palmero creo que hay que protegerlo, creo que es un activo reputacional de Colombia que hay que vender y vender mucho. Y diciéndoles esto, pues para mí ha sido un placer absoluto compartir con Dan y con Juan Lucas. Por supuesto, pues son amigos de acá, son los compañeros de muchas luchas a este lado del mundo. Son unos partners increíbles para vender a Colombia en Europa. Y yo les agradezco el compromiso con Colombia a los dos, a las organizaciones que representan, a los equipos dentro de sus organizaciones que nos ayudan a movilizar y a vender a Colombia.
y que nos han ayudado también a sacar adelante los proyectos que hoy tenemos para el sector palmero colombiano. En esta virtualidad creo que se puede decir, les envío un abrazo virtual y espero que pronto sea un abrazo real. A todo el sector palmero, gracias por abrir estos espacios. Como Juan Lucas decía, no son normales. El poder hablar de los temas más relevantes y más vigentes es muy interesante. De parte de nosotros tres, esperamos que para ustedes también haya sido interesante. Nosotros disfrutamos la preparación, disfrutamos la conversación y tendremos muchas otras. Juan Fernando, muchas gracias también por tu intermediación en todo este proceso y por pues toda la investigación previa que nos permite poner esto al alcance de todos los palmeros y en general pues de todos los que nos están viendo hoy. Gracias a todos por acompañarnos, por el tiempo que nos han dedicado. Y también queremos contarles que hemos preparado de las tres organizaciones unos documentos de consulta, si los quieren. Aquí les contamos muchos cuentos, muchos números, todo. IDH es muy estructurado, tiene todos los reportes puestos en la página web. Entonces, pues está maravilloso. Juan Lucas también ha entregado unos reportes especiales que van a estar al alcance de ustedes. Fede Palma lo ha organizado. Y desde Herencia hemos preparado unos documentos muy cortos, muy fáciles de entender sobre qué es el Green Deal y qué es el programa específico de la Granja a la Mesa. Para el que lo quiera consultar, lo puede hacer. Y por supuesto, si tienen más preguntas, lo que necesiten, pues nos cuentan y con mucho gusto se las podemos resolver en otro momento. Con eso creo que... Muchas gracias, Ariana. Vamos, gracias, Fernando. Ya tú es... Yo creo que ese mensaje final es importante y es, no cerramos en este foro, efectivamente vamos a seguir motivando la discusión, por eso esos documentos que menciona Adriana, que queremos que los interesados puedan conocer, que van a estar disponibles en nuestra página del Congreso, porque es que esto todavía tiene mucho, incluso para entender, ¿no? Todavía hay muchos que tenemos que entender para dónde va el Green Deal, si efectivamente, como lo pusimos al comienzo, si esto es una catástrofe o una oportunidad. Y yo creo que esta muy grata discusión, la verdad que poder contar con amigos y socios como ustedes en este camino, pues genera mucha motivación y se ve reflejado en estos debates. Así que, de nuevo, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. Sé que nos vamos a seguir viendo en múltiples escenarios, en las discusiones de política, en la construcción de proyectos, en que Juan Lucas venga y cumpla su sueño de trabajar con Cenipalma. Eso no lo dudes que lo vamos a hacer. Así que, de nuevo, muchas gracias y espero que hayan disfrutado al igual que nosotros este espacio. Bien, un abrazo. Gracias. Nos dejamos y cerramos nuestra jornada de hoy. Muchas gracias. Gracias. En medio de los desafíos actuales, Bueno, Santiago, sigue llevando tu aceite de palma colombiano a todas partes del mundo. Y trae lo mejor del mundo para la productividad de tus cultivos y plantas de biodiesel. Estamos cada vez más cerca de ti. Acepalma, la comercializadora del palmero. Desde nuestra creación, le hemos apostado a un mundo sin fronteras y sin límites, para desarrollar valor en el ecosistema de la palma. Impulsados por nuestro compromiso y sentido de pertenencia, evolucionamos cada día. Estamos cada vez más cerca de ti. Acepalma, la comercializadora del palmero. Nos inspira a crear y fortalecer relaciones rentables y de confianza que nos encaminan a la construcción de un futuro mejor. Seguimos consolidándonos con productos de valor agregado que evolucionan de acuerdo con la realidad del entorno y el mercado. Estamos cada vez más cerca de ti. Acepalma, la comercializadora del palmero.